hoy a la mañana de la pobreza energética y subimos y movimos ahí todo el campo de energía, de referencia en energía. Para mí una de las proclamaciones que serían igual más importantes porque afecta no solamente a los más pobres, a estos se afecta directamente, no pueden vivir bien. Creo que en un país tienen que colaborar todos los grupos, agentes, o que sea, políticos conjuntos en este sentido para llegar igual a un escenario de autosuficiencia energética que preguntaba antes a los de Goyener. Más que nada por el simple tema que existen ejemplos ya también de hechos que son iniciativas políticas en lo cual proponen este cambio, ¿no? Soy alemán y reconozco que están en estos temas, están en los países de Centro Europa, están más al día por la propia necesidad, porque el consumo energético, sobre todo en edificación, pues sobre el consumo energético de calefacción es mucho mayor, con lo cual la necesidad de actuar ahí es mayor, como no tienen propios recursos ahí. Entonces, dos ejemplos que quería dar, o un ejemplo actual, que en la región Vorarlberg, en Austria, hicieron hace 8 años los primeros estudios para, en general, el propio gobierno, qué es lo que nos hace falta para conseguir una autosuficiencia energética. Entonces estudiaron, en un caso, en un lado, los consumos, ¿no? Y en otro caso los recursos que tienen ellos posibles de tenerlo ahí propiamente, ¿no? De hidráulica, de madera, etcétera, etcétera. Y postularon que nosotros queremos ser autosuficientes en el año 2050, ¿vale? Y para conseguir este postulado, uno de los dos retos es mejorar el rendimiento de la propia producción, por supuesto, y aumentar la propia producción de energía, pero al otro lado, a la vez, es imprescindible de bajar la demanda energética, ¿no? Que se ajustan los dos valores a lo máximo posible. Y para conseguir esta autosuficiencia energética quiere decir que ellos proponen un plan de conversión, de bajar la demanda energética de X% de edificaciones que tienen, por ejemplo, drásticamente a un 80, un 70 o 90%, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí está una visión que está propulsada por el propio gobierno y están actuando en ellos, con lo cual dirigen sus subvenciones, dirigen su objetivo completamente allí, ¿no? Y yo creo que este modelo sí funciona y funciona si todos tiran de la misma línea, del mismo cable. No es como lo que fue comentado hoy a la mañana, el Real Decreto que ha salido ahora al inicio de octubre del aprovechamiento de autoconsumo y de las placas fotovoltaicas, el famoso impuesto solar o algo así se llama, ¿no? Así, estas absurdas ideas que son para mí un conjunto de acuerdos entre las grandes eléctricas que están manejando el mercado y la política. Y creo que ahí estamos, por mi punto de vista personal, está completamente equivocado porque no va al objetivo, ¿no? Y el otro ejemplo es lo que pronostica el Estado alemán después de los infiernos, de las catástrofes que han pasado tanto en Chernobyl como en Japón, de conseguir una cierta autosuficiencia energética. Implantan un programa de conseguir 1.000 metros cuadrados de tejados o miles de tejados que producen energía eléctrica o fotovoltaica, que utilizan la red para intercambiar esta energía, etcétera, etcétera, ¿no? Existen estos modelos y en un mundo tan intercomunicado, de vez en cuando me da la sensación que ¿por qué no funciona eso? ¿Por qué no se trasladan estas ideas que se han comprobado fácilmente a otro país?
Nosotros ahora queremos hacer ahora unos pinceladas sobre un estándar energético que se llama Passive House, que fue ya mencionado anteriormente, que también por mi punto de vista es uno de los pasos de conseguir de rebajar la demanda energética drásticamente a un nivel que puede llegar a cabo a una cierta autosuficiencia energética, ¿no? Entonces, lógicamente es de buscar el óptimo aprovechamiento de nuestros recursos, ¿no? En nuestros recursos. Este señor tiene una lata ahí, una botella de plástico a mano. Esta misma botella de plástico está puesto aquí. Esa es la misma botella que da luz a la chabola que está instalado en la cubierta de la propia chabola, y no hace falta ni luz eléctrica, ¿no? Pero así este fantástico idea de aprovechar los propios recursos, ¿no? En el lema en el logotipo de estas jornadas está el enchufe, y una de las energías renovables más favorables está el sol. El sol produce anualmente 10.000 veces más de energía que la energía anual que consume la población mundial. 10.000 veces más. O sea que nada más que tenemos que aprovechar mucho de nuestra energía que tenemos disponible, fácil y gratis, ¿no? Otra de las cosas muy importantes sería de conseguir sistemas pasivos. Sistemas pasivos, de aquí nacía también la palabra, es la diferencia entre una u otra cosa, y lo más fácil de explicarlo eso es, cojo un antiguo foto emitido por el Passive House Institute, que explica la idea bastante bien, que es la diferencia entre el termo y la cafetera, ¿no? Ambos tienen el mismo destino de conseguir un café caliente, ¿no? Una vez hecho el café, se mantiene aquí el café, y en la termografía, una foto que representa los colores, las temperaturas superficiales en diferentes colores, y se ve claramente que aquí con una escala al lado, aquí hay el hornillo que mantiene este café continuamente caliente, mientras tanto el termo apenas gasta energía. Traducimos esto en edificios. Se ve aquí también otra vez una termografía de una casa que cumple el estándar Passive House, que ha bajado mucho la demanda energética a lo mínimo, y una casa parecida, muy parecida, igual de construcción, casi el mismo lugar. Una está en Roncal, otra está en Jaureta. Hecho la foto el mismo día, prácticamente a la misma hora, prácticamente, digamos. Con lo cual vemos en las temperaturas de las superficies hay una gran diferencia de temperatura, ¿no? Estas fotos, o sea, lo que es la idea es esta. Esto es lo que habrá que conseguir, ¿no? Las dos temas conjuntos, o sea que la buena captación solar y un sistema muy efectivo, pasivo, ¿no? Esto conjunto es, la unión de estos es, para mí, el estándar Passive House, ¿no? La consecuencia. Esto quiere decir que conseguimos una rebaja de la demanda energética del propio edificio, ¿no? Hoy en día hacemos en una construcción nueva, normal, tradicional, suponemos que tiene un gasto energético entre unos 70-80 vatios por metro cuadrado, la potencia que necesito instalar para mantener un confort térmico en la casa, que postula el estándar Passive House, postulado hace 25 años ya, promovido sobre todo en Alemania, habla de 10 vatios por metro cuadrado, o sea, una disminución de 80% de la energía que tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo se consigue esto, ¿no? O sea, ¿qué nos hace falta, ¿no? Entonces, hay unos ciertos elementos, componentes que son directamente, que influyen en la cosa. Aquí tenemos un ejemplo, es una foto que está puesto a propio, que no hay tanta limpieza en la obra nunca, por supuesto, se dice, ¿no? Entonces, hay varios elementos que caben. En esta casa es una reforma interior de un piso
con las ideas de conseguir el estándar Passive House, entonces aparecen todos los temas. Por supuesto que hablamos del aislamiento térmico, que en todas las paredes que hay un buen aislamiento térmico. Y al mismo tiempo también de buscar soluciones efectivas para minimizar puentes térmicos, que es una gran parte que causa un gasto energético enorme, ¿no? Lo hemos visto antes en las fotos de Arrasate, de las típicas fotos de donde escapa el calor, ¿no? Por supuesto que necesitamos también una muy buena carpintería que nos capta sol, que nos guarde la energía. La parte más débil de la casa, de una fachada, no es la propia fachada, sino la ventana, porque queremos ver, necesitamos que traga luz y siempre va a ser la parte más débil, que abrimos esta ventana que tiene que funcionar técnicamente muy bien, que nos capta en una manera extraordinaria la energía, que serían, si es posible, bien orientados y, por supuesto, que tienen sus protecciones solares en verano, ¿no? Sobre todo aquí en este clima. Que la propia casa tiene un sistema de ventilación, un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. O sea que si yo hago un termo, y la única energía que me escapa es la energía que necesito yo para respirar, ¿no? Higiénicamente que necesito yo para respirar. Si yo puedo captar, en vez de abrir ventanas, en las ventanas unas rendijas para mantener la ventilación, si yo puedo conseguir que yo cojo en un punto la ventilación, yo cojo en un punto el aire exterior, y lo distribuye por la casa y luego recoge en otro sitio, en los sitios de baños y de las cocinas, recoge este aire y echo hacia afuera, y antes de echarlo lo voy a traspasar la energía a través de un recuperador de energía, de calor, al aire que entra, ¿no? Si yo consigo esto, voy a bajar la demanda energética al mínimo, ¿no? Y como último punto muy importante es, para que esto funcione con una cierta efectividad, es imprescindible que la casa sería hermética, ¿no? Hermética en el sentido hermético al aire hasta un cierto grado. Luego hablamos de esto, ¿no? Esto significa que hay que hacer una construcción al detalle, hay que mimar el detalle. O sea que no solamente en el proceso de hacer un proyecto, sino en el propio proceso de producción de la obra, ¿no? Esa es la gran dificultad con que se enfrenta aquí, pero es un logro que se puede conseguir sin problema, ¿no? También exige un cierto exhaustivo control de obra, no solamente el control normal que tenemos ya en obra hoy en día, sino un control que va superior, ¿no? Un control, en este caso, es uno de los controles de más magnitud, es el control de la hermeticidad al aire, que quiere decir que yo como una persona, ¿no? El chico que está ahí inflando el globo, que intenta inflar el globo, y cuanto más agujeros tiene este globo, se escapa el aire, con lo cual no va a conseguir. Y lo mismo se hace con una prueba en el mismo edificio, consiguiendo unos valores mínimos que escape el aire por cualquier lado que tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué el estándar Passive House? Hoy en día dicen, un edificio de casi consumo cero es un estándar Passive House. Eso es cierto, sí. Una casa que cumple el estándar Passive House es un edificio que consume casi cero, pero nadie nos dice de momento cuál es esta cifra límite. El estándar Passive House sí ha puesto un límite. Antes hablamos de estos 10 vatios por metro cuadrado de potencia de calefacción, o traduciendo a un consumo anual sería 15 kilovatios por metro cuadrado útil por año de consumo de energía de calefacción en un edificio. En un edificio, da igual si es residencial, oficinas, etcétera, etcétera. 15 kilovatios hora corresponden a 1,5 litros de gasoil, ¿no? O sea, 1,5 litros de gasoil por metro cuadrado por año es el consumo de energía que el máximo consumo y gasta este edificio. Además, otro límite máximo que pone, que es que todos los consumidores que además que se alimentan a esta casa no superan a 120 kilovatios
hora por metro cuadrado de energía primaria. Bueno, o sea que digamos nuestro esquemita de la casa pasiva, añadimos así la cocina, no sé qué, todo el tipo de electricidad, la poca producción de calor que necesito allí, todo esto no puede superar a 120 kilovatios metro cuadrado año, ¿vale? Otra de los requisitos mínimos es que la amortizada de aire no supera un valor de 0,6 renovaciones por hora. 0,6 renovaciones por hora midiendo, o sea que no se puede renovar más que 60% de volumen en una hora, dando una diferencia de presión entre interior y exterior del edificio de 50 pascal. Es muy poco, que quiere simular el ataque del viento. 50 pascal son 5 milímetros de una columna de agua, ¿no? Es como si enfrenta el aire exterior a un edificio. Entonces aquí dices, no pueden hacer más renovaciones de este sistema. Si cumplimos estas exigencias, hemos conseguido que esta casa realmente va a consumir el máximo posible. ¿Dónde se actúa eso? Se actúa tanto en obra nueva, en una obra nueva que acabamos de hacer ahora, en este caso en Escados, dentro de varias viviendas, como en rehabilitación, ¿no? Esto se puede actuar en cualquier manera. Por supuesto, en una rehabilitación los límites no son tan exigentes porque hay condicionantes exteriores que no consiguen de hacer la cosa tan eficiente como es posible, ¿no? Con lo cual los valores bajan un poco. En vez de 15 kilovatios metro cuadrado hablamos de 25 kilovatios, o los 120 kilovatios de energía primaria tiene un anexo, con lo cual se aumenta la posibilidad de consumir energía. Y también el reglamentario, el requisito de hermeticidad no es tan exigente como en una obra nueva, ¿no? Se puede hacer cualquier tipo de casa. Se ha hecho. Existen muchísimos ejemplos polideportivos, iglesias, oficinas, etcétera, etcétera. De cualquier tamaño. De una vivienda unifamiliar hasta el bloque de viviendas o de bloque de oficinas, ¿no? Lo que me convence a mí más es que existen ya hoy en día 50.000 edificios construidos en todo el mundo que funcionan, que dicen que funcionan, que son realmente, que tienen estos consumos energéticos. Serán certificados o no, pero que funcionan en su forma de distribuir la energía. ¿Cómo se vive y qué pasa en una casa pasiva realmente? No puedo contar yo. Sería mejor que Eduardo Arias, que vive él mismo en una casa pasiva, que cuenta él su experiencia y explica un poco más de lo que es solamente la pura teoría sobre la casa Passive House. Eso. Buenos días. Bueno, tengo el privilegio o la gran suerte, ¿no?, de vivir en una casa pasiva. Voy a hacer ahora ya el día 11, hago 4 años viviendo en ella. Y bueno, os voy a contar un poco a qué lleva toda esa teoría que ha explicado ahora Wolfgang, ¿no? Todas esas aplicaciones, todos esos estudios, cómo se hace, qué conlleva al final para el usuario final. ¿Vale? Bueno, mi casa está situada en Roncal, creo que todos conocéis el Valle de Roncal, ¿no? Es el norte de Navarra. Y bueno, el clima que tenemos en Roncal, siempre me habla la gente de que es de frío, no es de calor. Últimamente, este año, por ejemplo, en Roncal hemos tenido ya más calor que en Pamplona. La media climática de Roncal ha sido mucho más alta que Pamplona. Y ha sido una gran sorpresa para nosotros cómo ha funcionado en invierno, ¿no? Porque todo el mundo piensa que el Passive House es solo para el frío, ¿no? Siempre se relaciona lo mismo que el aislamiento. El aislamiento es para el frío, no. Estamos muy equivocados, el aislamiento es para el calor. Mucho más importante, es más costoso enfriar que calentar. ¿Vale? Bueno, si vemos aquí un poco, esta aventura yo ya la empecé en 2006, ¿no? Entonces,
Siempre veo que en 10 años la gente es muy indecisa, le cuesta mucho adentrarse en su vivienda o en sus edificios de oficina, que sean Passive House, porque les da miedo que eso no va a funcionar, ¿no? Yo, pues, tiendo a ser muy lanzado, ¿no? Entonces, cuando él me explicaba, yo dije, bueno, si no funciona, pongo la calefacción, ¿no? Como se pone en cualquier otro tipo de casa, ¿no? Sé que voy a gastar menos porque está muy bien aislada, tiene buenas ventanas, hay una hermeticidad que me va a controlar esa entrada de aire, entonces ya pondré la calefacción. Entonces, decidí hacerlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí vemos un poco, voy a pasar un poco rápido para ganar un poco de tiempo, un poco cómo es mi casa, ¿no? Por el interior. ¿Vale? Se compone de 2 plantas. La planta de arriba de momento es diáfana. Están las 2 plantas comunicadas. Todos sabéis que el calor tiende a ir hacia arriba, ¿no? Curiosamente, en una casa pasiva, como vivimos abajo, hace más calor abajo que arriba. El sistema de ventilación lo que nos hace es uniformarnos toda la temperatura por todo el edificio. Es igual que sean 2, 3, 4 que 5 plantas. Al final vamos a tener el mismo confort por todo el edificio, ¿no? Me hablaban antes, en una casa tienen el 40, como era 40 metros, ¿no? Calefactados solo. Esta casa tiene 190 metros cuadrados construidos y están completamente todos calefactados. ¿Vale? Calefactados no, climatizados. Vale, llevamos toda la mañana oyendo el tema de la energía, ¿no? La pobreza energética. Yo diría que la energía nos empobrece a todos, ¿no? Le daría la vuelta. Y vamos a buscar soluciones para que eso funcione, ¿no? No nos quedemos a mitad de camino en los proyectos, porque justo si le damos una pequeña vuelta más a esas reformas de edificios, llegamos a conseguir un Passive House con un sobrecoste muy pequeño. Y la calidad de vida que les vamos a dar a los usuarios, como vamos a ver ahora un poco, va a ser muy alta. Vale, volvemos aquí un poco, estamos comparando térmicamente las 2 casas. Por desgracia para mi hermano, la construyó antes de descubrir nosotros el Passive House. Entonces, bueno, como vemos que las hemos construido nosotros las 2, tienen los mismos metros cuadrados, el clima es muy parecido en las 2 zonas, entonces estamos comparando las 2 casas. Que sepáis que la casa de mi hermano, hay zonas que no superan los 17 grados. Mi casa en 4 años no ha bajado de 19 grados. Aquí empieza a ser ya ver cosas interesantes de lo que es el Passive House, ¿no? Hablamos de producir energía, de pobreza energética, en Roncal, temperaturas de -10, -17 en invierno, y estamos hablando de 40 euros de gasto mensual durante todo el año. Y la casa no ha bajado de 19 grados. ¿Vale? Si vemos el ahorro anual que tengo con respecto a mi hermano, es bastante importante. Me río yo del sobrecoste que tiene una casa pasiva. La gente se habla de un 5, un 10%, a mí me da igual que sea un 10%. En 10 años, 12 años, si es un 10% de sobrecoste, la tengo amortizada. Como le digo a mi hermano, me voy 2 meses de vacaciones y tú te quedas trabajando ahí. ¿Vale? Aquí vemos el dato, ¿no? Siempre se habla que una casa pasiva, como ha comentado alguien aquí, cuando hablamos de ahorro energético tiene que ser amortizable. Cuando hablamos de edificios que no ahorran energía, ¿de qué hablamos? ¿No? Nos olvidamos de hablar de la amortización, porque es imposible amortizar un edificio tradicional. Perdón. Si vemos el sobrecoste que he tenido yo en mi casa por hacerla pasiva, que la amortización se retorna en 6 años. Hablemos de 10 años. Para una vivienda 10 años creo que es un tiempo muy, muy corto.
Y ahora viene lo más importante de un edificio Passive House para los que vivimos en un edificio Passive House. Si tenéis la suerte de topar con otro que viva en Passive House en España, que hay varios, seguramente que de tema de dinero, tema de eficiencia, de ahorro de energía, no os va a hablar. De esto sí os va a hablar. Y prácticamente, seguramente os van a decir lo que os voy a decir yo. Porque las sensaciones que hay dentro de ese edificio se producen en todos los edificios que son Passive House. Es muy interesante también que ese edificio sea Passive House. Cuando hablamos del casi Passive House, que se habla por ahí, edificios que consumen poco, el confort que hay dentro del edificio es diferente. No tiene que ver nada. ¿Vale? Una clave es porque la temperatura que tenemos dentro de todo el edificio es muy estable. Bueno, vivimos cerca de este río. El primer año, no lo tenemos monitorizado, pero el primer año fuimos el 11 de noviembre a vivir y tuvimos este invierno para estrenar la casa, ¿no? Curiosamente, ha sido el año que menos energía hemos consumido. ¿Por qué se produce esto? Porque justo cuando hace frío hay mucho sol. Contra más frío hace, más sol tenemos. Una casa pasiva, si tiene sol, adiós la calefacción y todo. En nuestra casa, con 1 hora de energía al día de sol, es suficiente para tener la casa climatizada todo el día. Como hemos visto, el ejemplo que ha mostrado Wolfgang entre 2 casas, justo el sur lo tiene tapado por la casa del vecino. Hemos terminado ahora, están ya viviendo. Curiosamente no le da el sol, pero dentro se está igual de bien. Aquí vemos un poco la monitorización de la casa. Yo ya digo que las casas pasivas no hay que monitorizarlas. Las que hay que monitorizar son las que no son pasivas. Porque esto ya está demostrado que una casa pasiva funciona. Aquí las ondas no son tan buenas como se pueden hacer un estudio, ¿no? Pero vemos que la temperatura que tenemos en el interior de la vivienda es muy estable. Ahí hay pequeños picos, pero son por problemas de sonda. Como os digo, la temperatura no ha bajado de 19 grados. El uso, ¿no? A la gente le da miedo cómo se usa esa casa, ¿no? Si no puedo abrir las ventanas, ¿no? Qué complicado es, como sin abrir las ventanas, ¿no? Las ventanas las abrimos por necesidad, porque cuando nos levantamos tenemos aire contaminado dentro de nuestra casa, ¿no? Entonces, cuando vives en una casa pasiva, no abres las ventanas porque las condiciones que tienes dentro de la casa son mejores que las que están en el exterior. Mi mujer abría todos los días las ventanas. Lleva el 11 hace 4 años que no ha abierto nunca más las ventanas para ventilar. ¿Qué conlleva eso? Que estamos toda la noche respirando aire limpio. Vivimos en Roncal, que el aire es muy limpio. Si hablamos ya de Bilbao, como es la reforma de ese piso, ¿no? Que en 2 meses se ha cambiado el filtro exterior por la contaminación que tenía ya. La calidad de aire que tienen ellos dentro de la casa no se la creen. Y eso es día tras día, las 24 horas del día. Estamos durmiendo y nuestro cuerpo está regenerándose porque el aire está limpio. Por supuesto, si queremos abrir las ventanas, las abrimos. No pasa nada. Si las vamos a dejar mucho rato abiertas, paramos el sistema de ventilación para no gastar energía, pero las abrimos. El problema de abrirlas es, si las abres en invierno, la casa se te enfría. Si las abres en verano, empiezan a entrar insectos, justo vivimos al lado del río, pero bueno, si las quieres abrir, porque quieres oír la calle, perfectamente las puedes abrir. Cuando la cierres, la temperatura dentro del interior se va a estabilizar muy rápido. El funcionamiento de la casa es muy sencillo. Tenemos un sistema de ventilación en el que solo tenemos que preocuparnos de subir el volumen de la ventilación, ¿no? Cuando hemos cocinado, hay mucha gente, subimos al nivel 3, que se le llama el nivel fiesta, y el resto de los días, según la cantidad de personas que hay dentro, pues pones la posición 2 o pones la posición 1. Mantenimiento, pues como comprenderéis, en mi casa existe esta máquina de ventilación.
Lo único que tengo que mantener son los filtros, ¿no? La entrada al tubo canadiense que tenemos en la casa es el filtro que más se ensucia. En Roncal lo he cambiado en 30 meses. Tenemos el aire bastante limpio, por suerte. Y luego ya tenemos los filtros en el interior de la máquina con recuperación de calor. Con 6 euros seguramente haré 10 años de filtros. Coste de mantenimiento muy escaso. Una gran ventaja también de la ventilación es conseguimos extraer el polvo que generamos las personas dentro de la vivienda. Como veis, este filtro es el filtro de admisión de la máquina que viene de la calle. En 30 meses lo he cambiado 2 veces. Y este es el filtro de extracción de aire de la casa. Y os recuerdo que no abrimos las ventanas, la cantidad de polvo que generamos las personas. Este filtro lo he cambiado ya 9 veces. Seguramente os quedáis y me vais a decir, hay que barrer menos, hay que limpiar menos, ¿no? Yo lo que le miro es al otro lado del filtro, el aire que pasa por ese filtro, ¿no? Que es aire que yo estoy respirando limpio. Hemos notado en 4 años, sobre todo mi mujer y mi hija, yo menos porque estoy fuera trabajando, enferman mucho menos de vías respiratorias. Mucho menos que llegamos al caso de que mi hija en 4 años no ha cogido ningún catarro. Lo he contrastado con Alemania, Austria y, bueno, algo hay de eso. Funcionamiento en invierno, como es lógico, por supuesto, abrimos los radiadores de la casa, ¿no? Subo las persianas y captamos orientación sur, captamos toda la energía del sol, que es gratis. Estos son los radiadores de mi casa. Como veis aquí, nos entra la energía, con 1 hora de energía es suficiente. Si tenemos todo el día aportando energía, la casa tampoco sube de temperatura. Una de las virtudes de este estándar es que la temperatura es muy estable en el interior. Para que os hagáis una idea, 4 días tuvimos la casa cerrada, con persianas todas bajadas. En invierno, en vuestras casas, seguramente en una noche, por lo menos en Roncal, baja 7-8 grados la temperatura en el interior de una casa, sin aporte de energía. En esta casa, en 4 días, bajó 3 grados. El efecto de lo que es el termo, que hablaba Wolfgang. Y esta es mi calefacción de la casa. Un radiador eléctrico, 250 euros. Se acabó. Son 10 vatios por metro cuadrado, son 190 metros, son 1900 vatios. Y os sorprenderíais, incluso hay algún vídeo de la ETV grabado en esta casa en 14 minutos la casa, encender el radiador, en 14 minutos la casa sube 1 grado. Este radiador está en la planta de arriba, donde se grabó, donde ha subido la temperatura es la planta de abajo, donde hemos visto antes el mando del ventilador. La ETV lo tiene colgado por ahí, si lo queréis ver. Por supuesto, si ponemos 2 secadores de pelo, cuando mi hija se seca en el pelo, es sorprendente cómo la temperatura en la casa se estabiliza, se sube o se mantiene en invierno. Ya sé que muchas cosas van a sonar igual un poco raras, ¿no? Pero es así. Cuando llegamos el verano, por supuesto, este artículo es muy recurrente todos los años, ¿no? En los periódicos. Una casa pasiva, te sobra este artículo, ¿no? No tenemos que cumplir nada de lo que pone aquí, porque seguimos estando a una temperatura de confort. Una casa pasiva, 19 grados, 25 grados, más o menos se está bien. A 24, 25 grados, la gente en invierno entra con abrigos, las visitas que tenemos, y se están 10 minutos y algunos siguen con los abrigos, ¿no? Sobre todo mujeres siguen con los abrigos, y a los 10 minutos les digo, no tenéis calor, y no, pues ahora quitaros los abrigos. Se quitan los abrigos y ¿tenéis frío? No.
Es un poco la sensación térmica que hay dentro de ese edificio. Es diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir en nuestras casas. Cuando entramos en invierno en nuestras casas, abrimos la puerta y hace mucho calor. Y en una casa pasiva entras y no te da ese golpe de calor, ¿no? Aunque lleves abrigo, en una oficina no tienes la necesidad de quitarte el abrigo urgentemente. Por supuesto, a lo largo del tiempo te vas a tener que quitarlo, ¿no? ¿Vale? En verano conseguimos, así es como vivíamos antes, teníamos que bajar todas las persianas para que estaría la casa oscura y así se mantenía fresca. Ahora vivimos así. Cuando más nos gusta la luz, que es en verano, cuando más vida nos da, en una casa pasiva puedes seguir disfrutando de esa luz, porque no tienes que oscurecer la casa, simplemente te proteges de las zonas que el sol está radiando y se acabó. Otro efecto es un poco cuando salimos de la ducha, lo normal es que enseguida te tienes que secar. En una casa pasiva ese efecto no produce. Pues perfectamente andar por la casa mojado. ¿Vale? No tengo tiempo. Aquí vemos un poco otra gráfica de temperaturas para que se vea la temperatura que tenemos en las superficies, que es muy estable en todas sus superficies. Es igual que sea madera, que piedra, que baldosa, que cristal. Todas sus superficies son muy estables. Os invito a que en vuestras casas midáis la temperatura de cada superficie que tenéis en el interior. Y otro punto es el tema del ruido. Lógicamente, si conseguimos aislar mucho, ponemos carpinterías de alta calidad, también reducimos el nivel de ruido en el interior de la vivienda. Vivimos cerca de una carretera, ahí pasan los coches ya a gran velocidad porque ya saliendo de Roncal. Si me fijo otra vez en el piso de Bilbao, dicen que viven en una burbuja en el centro de Bilbao, ¿no? Porque han reducido tanto el ruido que el descanso que tienen ellos dentro de casa es muy alto. Y bueno, y todo esto pues me lleva a una conclusión, ¿no? O preguntarme, que todos los días me hago la misma pregunta: ¿por qué nos impulsa más el Passive House? ¿No? Toda la mañana estoy oyendo cosas y digo, ¿y por qué no impulsamos ya de una vez el Passive House? Esos estudios que se han hecho me gustaría que se aportarían a las instituciones para que hagan algo ya, ¿no? ¿Por qué no darles a las personas una calidad de vida en su vivienda? No solo la vivienda, sino ya una calidad muy alta. Y si encima conseguimos contaminar menos, ahorrar dinero, todos los días me hago la misma pregunta cuando me levanto: ¿por qué no se impulsa el Passive House? No solo en España, todo el mundo, incluso en Alemania. Llego a la conclusión de que no interesa. Si reducimos la energía en un 80, en un 90% en toda la edificación, igual generamos otro problema, ¿vale? Bueno, y esto es un poco... podría estar más rato hablando, pero bueno, no tengo tiempo. Gracias.